mujeres iraníes. Songad Hamezad está en línea, es abogada iraní exiliada en Ecuador. Songad, no sé si pronuncié bien su apellido, creo que no. Songad, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches con la audiencia, mucho gusto. Soy Oh, Gantes Dantodé y bueno, vamos a hablar un poco de lo que sucede con las mujeres en Irán. contanos qué es lo que padecen, ya que ayer fue el Día Internacional de la Mujer, sería bueno. En estos momentos hay una manifestación de mujeres y hombres por el Día Internacional de la Mujer. Expliquémosle a nuestras mujeres qué es lo que viven ustedes en Irán. Por supuesto, a propósito de lo que decían de las jugadoras iraníes, yo no puedo regresar a Irán si tengo igual una condena de pena de muerte por hacer lo que estoy haciendo en este medio de Claro, comunicación, claro. por hablar, por comunicar. ¿Qué les pasa a las mujeres de Irán? Las niñas, desde que tienen 8 años, 9 meses, pueden ser sancionadas penalmente. Es decir, si no usan velo, ¿cierto? Ya desde esa edad pueden ser sancionadas. ¿Por qué? Porque existe una policía de la moral. Y la policía de la moral controla lo que pasa en las calles y luego también las redes sociales, lo que pasa en las escuelas, lo que pasa en los colegios, es decir, en la vida pública y la vida privada de las niñas y de las mujeres en Irán, con sanciones penales, con sanciones civiles, con sanciones administrativas. Yo vivo en Ecuador porque mi mamá es ecuatoriana, pero cuando yo era chiquita y estaba en Irán con mi papá, empecé a darme cuenta que habían estas diferenciaciones. Yo le decía, papá, o sea, de verdad, si no me voy a poner velo, voy a ir a la cárcel. Y efectivamente es así. En Irán, sí, en Irán una mujer recibe la mitad de la herencia solo por ser mujer. O sea, eres mujer, entonces recibes la mitad de la herencia. Si estás casada, entonces tu esposo es el que te puede dar el permiso de salida del país. Si no estás casada, tu padre, tu hermano, tu abuelo. Si no tienes ningún miembro de tu familia masculino, simplemente no puedes salir del país. Ojo, todo esto el sol de hoy, ¿no? No es que me estoy inventando algo del medioevo, ni No, mucho claro. menos. Al sol de hoy. Las vidas de las mujeres valen la mitad, pero luego también los cuerpos muertos de las mujeres valen la mitad. ¿Por qué? Porque en Irán existe algo que se llama diye, ¿sí? Que es una fianza por ciertos delitos, entre ellos el homicidio. Entonces, cuando se mata a un hombre, entonces la fianza es una y cuando se mata a las mujeres es la mitad de lo que se paga por la fianza del cuerpo de un hombre. Entonces, repito, hasta muertas valen la mitad. Las mujeres, ¿sí? En Irán, cuando dan un testimonio solas, no sirve de absolutamente nada en tribunales. Necesitan de otra mujer para que su testimonio valga de algo, porque solas no sirve, solamente es que ni siquiera vale la mitad, no vale nada. Necesitas dos mujeres para que valga algo. No pueden tener la custodia de sus hijos de manera absoluta y solamente pueden hacer una especie de hacer como cuidadoras de los hijos hasta que tienen 7 años y luego les devuelven, entre comillas, la custodia a los padres o al abuelo paterno. Lo más penoso es con lo que pasa con las niñas. ¿Por qué hago hincapié en las niñas? Porque son víctimas incluso cuando están empezando a desarrollarse, ¿no es cierto? A nivel cognitivo y a nivel físico. Rondaba una fake news por ahí que en estos bombardeos actuales y de que la guerra y todo lo que está pasando, cayó una bomba En en un una colegio, escuela, en un en un colegio. colegio en Irán. Pero en realidad, primero, por un lado, es una noticia falsa Es falso. y luego, por Qué otro bueno, lado, espera, sí, espera, 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 espera. Zungat, es bueno que lo mm, repitas, porque acá se repitió hasta el cansancio condenando a Estados no, no, no. Unidos y a Israel, diciendo qué barbaridad, masacraron a niñas, tiraron una bomba en un colegio. Eso es Es falso. que esa es la intención. Justo. Y esa fue la intención, porque apenas empezó esta cuestión y mataron a Ali Khamenei, un asesino, un sanguinario, ¿no es cierto?, que llevaba 47 años masacrando a su gente, salió esa noticia. Eso no es gratis. Ustedes que saben y que son expertos, conocen también que las noticias no son así porque sí. Entonces, apenas pasó esta cuestión, es que sacaron lo de la escuela de las niñas. ¿Cuándo rayos les importó las escuelas, las vidas de las niñas antes de ese momento? Nunca. Nada. En el 2022, estimado, te cuento que a propósito de Masa Amini, muchas niñas en las escuelas y colegios en Irán, la forma de protestar era bajarse el velo y de espaldas, ¿sí? Cortarse el cabello y hacer videos y también sacaban malas señas, ¿sí? A las fotos del líder. Eso es lo que hacían como forma de protesta. A esas niñas, y eso sí está documentado y eso no es fake news, esas niñas las mató y las envenenó.
¿sí? Las envenenó el gobierno iraní a través de veneno que se podía olfatear y luego también a través de comida. ¿Sí? Niñas que protestaron las mató el gobierno y ahí está la data, ahí está la información para que la audiencia vea eso. Entonces, no es que nos estamos inventando nada. Luego las niñas de quienes se quejan o se inventan supuestamente donde han caído las bombas, esas niñas las golpean cuando no se ponen de manera correcta el velo. Las golpean y hay videos de niñas de 7, 8 años sangrando, en donde sus bocas y sus narices están sangrando, porque en las propias escuelas las golpean. Entonces, estamos hablando, no es que la guerra, o sea, es algo que queremos, ¿no? La guerra significa muerte, destrucción, sufrimiento, pero cuando una sociedad vive durante décadas bajo represión sistemática, la discusión cambia. Ya no es guerra o paz, sino opresión permanente o la posibilidad de un cambio radical. ¿No? Muchas revoluciones en la historia nacieron de este dilema y esta revolución en Irán ha nacido por parte de las mujeres que son sujetos de segunda categoría y en ciertos casos incluso no llegan a ser ni siquiera sujetos, sino son meros objetos. Todo esto a raíz de la revolución del 79, bajo un sistema político que combina poder religioso y militar y que genera esta vigilancia de control y sí, afectación a la vida de las personas, principalmente de las mujeres. Songa, ¿cómo era Irán antes de la revolución del 79? ¿Cómo era ese Claro. Irán? Me encanta la pregunta, porque Irán era, sí, existía una dictadura por parte de Shah Pahlavi, sí, pero eso no significaba que en Irán no existían libertades. Existían libertades como la libertad de culto, por ejemplo, convivían católicos, cristianos, judíos, musulmanes, etcétera. Quienes querían utilizar cierta vestimenta lo hacían, quienes no había ningún código de vestimenta, ninguna policía de la moral, ni nada por el estilo. Irán era un país que tenía mucha relación comercial con Occidente, ¿sí? Irán era un país que efectivamente, como está en el estrecho de Hormuz, tenía, muchos países occidentales tenían el ojo sobre ellos, principalmente Inglaterra. Y tenía un avance sobre todo relacionado a intercambios educacionales con países europeos bastante fuerte. Lamentablemente, a raíz de que cae el rey, ¿no es cierto? Y se instaura esta barbarie, ¿sí? Porque no es otra cosa que eso, inmediatamente las cosas empezaron a cambiar y las personas empezaron a perder derechos. Porque, ojo, que si bien es cierto, las mujeres son las primeras afectadas, no solamente son las mujeres, los hombres también obviamente están siendo afectados bajo esta condición. Recordemos que en Irán la gente no puede bailar en las calles, no puede tener perros, los perros los matan porque los consideran sucios, algo que no existía antes, no pueden ver ciertas películas, solo las películas que están aceptadas por el régimen. Eso aplica para hombres y para mujeres. Perdón. Los hombres y mujeres no pueden escuchar cierta música, solo la que el régimen... Me golpeó lo de los perros. Una persona no puede tener perros, los matan. Los matan en la calle. O sea, si ven un perro, los matan. ¿Por qué? Porque supuestamente bajo la religión los perros son sucios. O sea, yo estoy llevando a mi perro a pasear y me matan el perro, paseándolo, literal. Sí. Sí, es una barbarie. No barbarie. sé por qué el mundo son monstruos. Se cuestiona otras cosas, son hablan monstruos. de ciertas cosas y vamos 47 años en una situación tan cruenta como esta. Sí. Mariel, querías preguntar, ¿no? Sí, quería preguntarte, Sougan, respecto, después de lo que pasó con el asesinato de esta joven Mahsa Amini, y hubo un caso en el 2023 de Armita Garaguán, de 16 años, que también murió a manos de la policía por el tema de no llevar bien el velo. Hubo protestas en ese momento y denuncias internacionales, pero eso se aplacó y recién ahora comenzaron nuevamente. Si nos podés contar qué pasó desde esos dos casos emblemáticos que generaron, imagino, protestas en Irán, pero también adhesión a nivel mundial de lo que está pasando ahí. ¿Qué pasó después? Claro, hubo adhesión en ese momento, pero hoy por hoy, por ejemplo, ya no tenemos adhesión de grupos feministas. ¿Por qué? Porque ya bajo una ideología específica ya simplemente están en contra del imperio y ahí sí ya no pensamos en lo que implicaba y lo que implica ser mujer en Irán, ¿no? Entonces es algo que a nivel internacional, en su momento, estas muertes de estas mujeres implicaron, ¿sí? Que se puso sobre el foco de análisis, se puso el spotlight sobre estas muertes y se empezó a hablar de esto, pero hoy por hoy no, porque hay una división de, no puede ser, no puedes estar defendiendo
defendiendo los derechos de las mujeres en Irán si es que estás a favor de la guerra. Entonces es una mentalidad tan reducida que lamentablemente ha generado que ya no exista ni siquiera debate y que ya no se hable específicamente de lo que han implicado estas muertes y lo que han generado. Ahora bien, estas mujeres, ¿no es cierto?, murieron en diferentes circunstancias, pero la policía de la moral fue quien las mató. Ojo, la policía de la moral nunca aceptó que las mató, jamás. Las mató a las dos, como ha matado a muchas chicas, muchas influencers, ¿sí?, que logran tener comunicación con Occidente. Lo que hacen para matarles es que les lanzan, por ejemplo, de terrazas y dicen que se han suicidado. Y no, claramente se sabe que no es así, que ellas están viviendo bajo amenazas. Entonces, lamentablemente hoy yo veo que durante estos últimos días no se está hablando de eso. ¿Por qué? Porque hay solamente una división entre está bien la guerra, está mal la guerra, Trump es bueno, Trump es malo, Netanyahu, Israel, sí, Palestina. A ver, o sea, Irán es un país que ha financiado económicamente ¿a quién? A Hamas y a Hezbollah y entre otros grupos terroristas. ¿Para qué? Para que les sostengan en estos momentos. El 7 y 8 de enero de este año, el gobierno asesino iraní mató alrededor de 40,000 personas, incluyendo personal médico que estaba atendiendo heridos. ¿Por qué? Porque estos personas que fueron a matar en esas condiciones en 2 días, es decir, a generar una masacre, justamente son estos seres que fueron financiados durante 47 años, sí, que van a todo o nada por ellos. ¿Por qué? Porque son su músculo financiero. Entonces, sí. Contame una cosa, ¿cuándo te fuiste de Irán a Ecuador? Tenía 10 años. 10 años. ¿Tus padres salieron escapados del régimen? Mi papá. ¿Y te fuiste con él a Ecuador? ¿Se fueron a Ecuador directamente? Sí. ¿Y por qué Ecuador? Porque mi mamá es de Ecuador. Ah, tu mamá es ecuatoriana, mira vos. ¿Se casaron en Irán? Sí, no, mi papá la había conocido antes y luego mi papá me llevó. Y yo estaba con él y luego pues regresamos a Ecuador porque no se podía vivir en Irán. Era imposible. O sea, vos a los 10 años ya llevabas el velo. Sí. Desde tus 8 y 9 meses. 8 años y 9 meses. Tenías que andar con el velo todo el tiempo. Sí, o si no me podían meter a la cárcel, sancionarme económicamente. Ellos también le llaman como una especie de reprimendas, donde te hacen quedar mal en público y siendo un niño, y donde te obligan a decir en público que no lo vas a volver a hacer. ¿Te pegaron alguna vez por no usar el velo o por llevarlo mal? No. Nunca. No me pegaron a mí, pero yo hoy por hoy tengo una condena de pena de muerte en Irán. ¿Por qué? Por el activismo que he realizado durante todos los años. Entonces, hay un delito que está en el Código Penal allá que se llama corrupción sobre la tierra. Es un delito abierto que quiere decir que cualquier cosa que hagas en contra del régimen o que para el régimen no le parezca, puedes tener 34 años de cárcel, 111 latigazos y hasta pena de muerte. Y en mi caso, como he generado bastantes movilizaciones en Ecuador, y cuando pasó lo de Mahsa Amini, pues mucho movimiento en los medios de comunicación, y también en el Congreso en Ecuador logré que saquen una resolución condenando los actos del régimen. Entonces, en ese momento, la embajada de Irán en Ecuador respondió diciendo que yo soy una espía del rey, en lo absoluto, sí, pobre, yo no espía nada, y que entonces soy una persona no grata y que ni siquiera soy verdaderamente iraní, y que, o sea, verdaderamente, entonces que se puede ser falso. O sea, unas cosas absurdas, para unas cosas no era verdaderamente iraní, pero para otras sí, entre ellas condenarme. Si no fueras verdaderamente iraní, no estarías condenada a pena de muerte, ¿no? Sí, si no sos pero iraní. sí, hay sus contradicciones y sus estupideces, así que claro, yo sí llamo a la audiencia a que por favor veamos más allá de que estamos en pleno siglo XXI y estas cosas siguen pasando a estas mujeres. Contame una cosa, ¿apedrean a las mujeres hasta matarlas? Sí, eso pasa más en Afganistán, porque Afganistán es un régimen que fue tomado por los talibanes desde el año 2023, y donde ahí las niñas ni siquiera pueden ir a la escuela. Ahí el castigo de lanzar piedras es un castigo que se
muchísimo, y hoy por hoy, hace 2 semanas, se cambió el régimen talibán, el Código Penal, donde se señalaba que a las mujeres se las puede golpear y que no hay sanciones penales, excepto cuando se les rompen los huesos. Si les rompen los huesos, ahí sí las pueden sancionar. Irán y Afganistán comparten idioma y son fronterizos. Si bien es cierto, no están gobernados por los mismos monstruos, son 2 monstruos diferentes quienes los gobiernan, totalmente, pero tienen muchas cosas en común, entre ellos el idioma, y hay muchas mujeres que se van a Irán en busca de libertad, imagínate. Mamma mía, mamma mía. Gracias, Songat, un gusto y un gran abrazo conocerte. Gracias. Gracias a ustedes. Abrazo.